Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir el capítulo 5 de Levítico. Seguimos hablando de cómo nuestro Dios les pidió a aquel pueblo que hiciera esos sacrificios y ofreciera esos holocaustos en el altar. En ese altar que habían preparado hermosamente para los sacrificios, donde por medio de sacrificios el pueblo pedía perdón a nuestro Dios. Le invito a que abramos el corazón. Yo sé que es una lectura difícil, pero yo le aseguro que algo vamos a aprender si abrimos el corazón. Leamos este capítulo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que sigue vale para la persona que se encuentra culpable, porque podía testificar respecto de algún crimen del que fue testigo ocular o del que supo, y sin embargo al oír las palabras de la maldición contra quien no denuncia, no quiso denunciar al culpable. Vale también para la persona que toca por inadvertencia cosas impuras, ya sea el cuerpo de una bestia impura o de un animal impuro, o bien de algún reptil impuro. Cuando se entere se vuelve culpable. Lo mismo para quien toca por inadvertencia cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, y después se da cuenta y entonces se encuentra con un delito. O bien la persona que por inadvertencia jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado, luego como sacrificio de preparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Si a dicha persona no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro por el holocausto. Los entregará al sacerdote, el cual, ofreciendo uno por el pecado, le retorcerá la cabeza hacia las alitas, de manera que quede pegada al cuello y no enteramente separada. Rociará con su sangre la pared del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. El otro pájaro lo quemará en sacrificio de holocausto, como se acostumbraba a hacer. Así es como el sacerdote hará la expiación por esta persona, por su pecado, y será perdonada. Si a esta persona tampoco le alcanza para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, ofrecerá por su pecado para que se le perdone una 10ª parte de flor de harina. No le pondrá aceite, ni pondrá encima incienso, pues es ofrenda por el pecado. La entregará al sacerdote, el cual, tomando un puñado entero de harina, la quemará sobre el altar encima de los holocaustos para Yahvé, para que se acuerde del que ofrece. Así el sacerdote hará la expiación por esta persona y por su pecado, y le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote. Yahvé habló a Moisés para decirle: si alguno ha pecado por error al no dar todo lo que debía consagrar a Yahvé, ofrecerá por su pecado un carnero sin defecto, una res de ganado menor, que tú apreciarás según lo que vale en siclos de plata, según el peso del santuario. Este hombre devolverá lo que no dio para el santuario y lo dará al sacerdote, agregando una 5ª parte. El sacerdote hará la expiación por él, ofreciendo el carnero por el pecado, y quedará perdonado. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado, si lo juzga conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, un res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado, pues no hay duda
de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. Yahvé habló a Moisés para decirle: aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad a Yahvé. En la forma siguiente, defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado, o le quitó una cosa por la fuerza, o lo explotó, o mintió respecto de una cosa perdida que encontró, o hizo falso juramento en cualquier asunto en que los hombres suelen pecar. El que pecó y que cometió un delito tendrá que devolver lo que robó o quitó a la fuerza, o lo que guardó del depósito o de la cosa perdida que encontró, y por la que hizo falso juramento añadirá además la quinta parte. Si lo juzgas conveniente, traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé, y le será perdonado el pecado que haya cometido. Aquí en esta lectura nos habla del sacrificio que tenían que hacer cuando cometían un delito ya sea con toda conciencia o un delito que a veces no se daban cuenta, porque esto sucede, hermanos. A veces cometemos cosas que no nos damos cuenta. En este caso, Papá Dios pedía que en cuanto se dieran cuenta de que habían cometido un pecado, recurrieran a llevar su ofrenda, y el sacerdote Aarón presentara esa ofrenda, ese sacrificio, y quedaría perdonado ese pecado. Pero fíjese bien, aquí leemos, hermanos, que si esa persona era muy pobre, porque siempre ha habido de todo, hay gente pobre, hay gente rica, habemos de todo en la viña del Señor. Si no tenía para una res, podían llevar unas tórtolas o unos pichoncitos, que esto mismo pasó con la Santísima Virgen María cuando llevó a presentar a Jesús, que ellos llevaban 2 tortolitas y 2 pichones porque era gente pobre, gente humilde. Lo mismo aquel gentío, si no tenía, podía llevar eso, o si no tenía para eso, un puñado de harina, que la harina era la que usaban para comer. Imagínense, entonces, Papá Dios, hermanos, en aquel tiempo y ahorita nos entiende perfectamente. A Él no le gusta que nosotros pequemos, que hagamos injusticia, no le gusta. A Él le gusta que vivamos bien, pero sabe que somos pecadores, que siempre estamos cayendo en ese pecado. Nos gusta pecar, porque no somos conscientes de lo que hace el pecado. Entonces, en aquel tiempo puso esto para que el pueblo fuera perdonado de sus pecados y fuera y confesara esos pecados con Aarón por medio de ese sacrificio. Ahora nosotros recurrimos al sacerdote donde Jesús está para pedirle perdón por nuestros pecados. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, ahora que estamos leyendo Levítico, que esto de ir al sacerdote a confesarnos y a pedir perdón por nuestros pecados viene desde que nuestro Dios sacó al pueblo de Israel. La primera vez que leí la Biblia, la verdad, yo no capté esto. No sé si usted lo captó. Ahora, esta segunda vez que estamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo me ha dado a entender esto. Por eso le digo que la palabra es un gran poder y un gran misterio. Ella siempre nos habla diferente. Diferente nos habla cada uno de nosotros. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, de que tenemos que esforzarnos. Aquí dice que si alguien habló mal de una persona o hizo falso juramento, todo eso ofende a nuestro Dios, hermanos, y es un pecado que se queda con nosotros. Tenemos que ser conscientes de todo lo que ofende a nuestro Dios, porque Dios nos ama a todos. A Él le duele cada vez que nosotros hablamos mal de una persona. Él está siempre mirándonos, hermanos. Si esto lo tuviéramos en mente, de que Dios nunca se aparta de nosotros, no hablaríamos mal de nadie, ni haríamos cosas malas. Aquí también nos habla si alguien hizo injusticias, si explotó a alguien, si robó a alguien, si se encontró algo que alguien perdió. Por ejemplo, si usted se encuentra algo
en su casa donde usted vive y hay varias personas o en su trabajo, usted tiene que preguntar de quién es esta cosa que usted se encontró. Tiene que ser honesto, honesta. No puede agarrarlo nada más porque sí. Si se encuentra algo en la calle, ya es diferente, porque sería difícil preguntar de quién es esto, pero si usted lo encuentra en su trabajo, en su casa, usted tiene que preguntar. No tiene que tomarlo porque eso es un robo y eso no le agrada a nuestro Dios. También nos habla de todos los que explotan a las personas. Es un pecado también, hermanos. Y tristemente muchos de nuestros hermanos que son empleadores no se dan cuenta de este pecado tan grande. Explotar a sus hermanos, porque todos somos hermanos. O simplemente aquí también nos habla, hermanos, de que una persona cuando le confía algo, por ejemplo, si alguien le confía algo a usted y usted se apropia de esa cosa, es un pecado. Tristemente, pero esto ha pasado, gente inocente, a lo menos en mi pueblo, le puedo decir que familias que confiaban esas escrituras de esa casa, de esa tierra, a otras personas. ¿Y qué pasaba, hermanos? Cuando ellos querían recuperar esas escrituras, esa persona les decía, ¿cuál escritura? Esto es mío, es mi propiedad. Y dejaban a esa persona sin nada. Eso yo lo miré, hermanos, en mi pueblito, en mi ranchito. Y esto pasa en esta actualidad. Mucha gente despoja a las personas de sus cosas. Esas personas que son inocentes, que son buenas, que ellas tienen ese corazón sincero, que no serían capaces de hacer daño. Todo esto, hermanos, nos mancha. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre, como dice la palabra, tener dinero, tener poder, tener tantas cosas que ambiciona? Si se pierde a sí mismo, ¿de qué nos sirve? Si todas estas injusticias que hacemos, que nuestro Dios le advertía a este pueblo que no hiciera, y si las hacía, que pidiera perdón, y serían perdonados. Y lo mismo nosotros, si cometemos un error, inmediatamente que nos demos cuenta tenemos que pedir perdón. Es por eso que siempre hacemos nuestro examen de conciencia. Siempre que nos vamos a acostar tenemos que pensar qué hicimos durante el día y pensar en todo eso, lo bueno y lo malo, y pedir perdón por las cosas malas que hicimos y pedir la gracia a nuestro Dios para no volverlas a hacer. Y si cometimos un pecado mortal que tenemos que ir a confesar con el sacerdote, tenemos que ir a confesar y pedir perdón para no volver a hacer eso que desagrada a nuestro Dios. Yo le invito a que nos esforcemos, hermanos, a no ofender a nuestro Dios. Una de las frases que dijo nuestra Madre Santísima en Fátima, cuando ella se apareció, dijo que no se ofenda a Dios porque Él está muy ofendido. Imagínese, en 1917 dijo estas palabras la Santísima Virgen María. ¿Cómo cree que está ofendido nuestro Dios en esta actualidad, con tanto aborto, que no se recibe la vida, a favor de la eutanasia? La verdad, hermanos, que estamos cometiendo muchísimos pecados. Pidamos mucho la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos dé la gracia de enmendarnos día a día. Le invito a que lea esta hermosa lectura, léala bajo la luz del Espíritu Santo, y el Santo Espíritu de Dios le va a dar lo que Él quiere darle a su corazón y a su vida para seguir adelante. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles custodien todos sus pasos. Dios le bendiga.